Miren, señores, la CEPAL, no me puedo quedar dado, como dicen los muchachos del colegio, no me puedo quedar dado. Yo respeto mucho la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y los organismos regionales en temas económicos usualmente suelen ser estrictos en esto de las proyecciones y de los análisis, porque también es un asunto de prestigio. Y con materia económica, aunque es una ciencia social, como usa elementos matemáticos de análisis, es fácil uno buscar el chart y empezar a comparar y analizar. Eso ayuda también a la objetividad. Pero yo no entendí esta proyección de la CEPAL. De verdad no la entendí. ¿Por qué esta proyección llega ahora en diciembre? Tú me dices que la CEPAL proyecta en julio que la economía dominicana iba a crecer en este año un 2.9%, y yo te lo entiendo. Te lo entiendo y hasta digo, bueno, está bien, le está dando una ayudita a las autoridades. Pero luego ya de tener crecimiento registrado de un 2% los primeros 11 meses del año, tú venías en diciembre a decirle a este país que la economía va a crecer un 2.9%. A mí me pareció, no voy a decir una burla, porque sé que ese no es el ánimo que motiva a ese organismo regional, pero me parece que se le fue un poquito la mano. Se le fue un poquito la mano, porque además a nadie tú vas a ayudar hablando de una proyección irreal en un año que casi ya pasó y que la gente sintió el efecto de la lentitud de la economía de dicho año. Eso no tiene sentido. Y para el año próximo es donde entonces viene el batacazo. Porque aquí viene la ayudita. Es como dice mi querido amigo, tú pasas la mano y después da el palo. El palo viene en la proyección para el año próximo de solo 3.6% de crecimiento del PIB. Cuando a usted le proyectan, escúchese bien, un 3.6, un 3.5, si no hay algo muy grave que cambie, lo que a usted le están diciendo es que usted va a crecer en un 3 o un 2.5. Porque las proyecciones suelen revisarse a la baja, a menos, repito, que algo extraordinario suceda. Ya se hacen las tablas comparativas de las principales economías en crecimiento para el año 2026 y la República Dominicana estaría fuera de las primeras 5 economías. Con una proyección como esta, que no necesariamente quiere decir que va a ser real, pero es parte de un análisis con base científica donde uno como economista puede empezar, ¿verdad?, a pasar balance. Entonces, yo no entendí estas proyecciones de la CEPAL y obviamente que esto no lo digo con satisfacción porque no le conviene a nuestro país. Hay una meta que se puso el gobierno de duplicar el tamaño de la economía hacia el año 2036. Esa meta es imposible cumplirla creciendo menos de un 6% o un 5.8% promedio anual. Wow. Es imposible. Entonces, este año de crecimiento famélico y muy difícil está mostrando ya proyecciones de crecimiento para el año que viene que son también preocupantes. Yo te traje un regalito. A ver, hermano, ¿cuál es el regalo? Que lo enfrías. Mira eso que yo estoy mandando ahí. Muchas gracias. El día 25 de septiembre de este año, aquí en el Rumbo de la Mañana, usted tiene que poner el Rumbo de la Mañana todos los días y anotar las cosas que decimos y las discusiones que tenemos. Porque aquí hay una especie de oráculo en esta cabina que proyecta el futuro. Pero no porque somos magos, ni mucho menos, sino porque nos dedicamos en este programa a analizar los temas con profundidad, con profesionalidad. Miren, el día 25 de septiembre, mi amigo y hermano, ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, celebraba las proyecciones de crecimiento de República Dominicana que hacía la CEPAL. Decía que para el año 2026 iba a crecer 4.8. El mayor y decía, de toda la región. Celebraba con júbilo, el mayor de toda la región. Ese es en el ¿Pero cuándo informe. fue esto, perdón? Eso fue el 25 de septiembre. Sí, en el panorama económico que proyecta la CEPAL, ¿verdad? 25 de septiembre, ese tuit fue a las 8:30 de la mañana. O sea, hace 3 meses. ¿No? Hace 3 meses. Entonces, ahí vino la respuesta nuestra, la mía. Le dije, José Ignacio, la misma CEPAL en su informe Panorama Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe en 2024, publicado el 18 de diciembre de 2024, proyectaba un 4.5% de crecimiento para el 2025. Solo creceremos posiblemente y a duras penas un 2.7%, luego de 6 revisiones a la baja. Lo importante no es lo que ellos proyecten, sino lo que ustedes logren. Entonces, hablaste por 1000 años, hermano. Sí.
aquí vino ya la revisión de la proyección de la CEPAL. O sea, que ya se había revisado, Rafael, no sé si, y sé que lo recuerdas, en octubre la CEPAL le bajó 2 puntos básicos y dio una proyección de 4.3. Es correcto. Ahora la CEPAL le está bajando 7. Es correcto. Y está bajando a 2.9 y muy difícilmente llega a 2.9. Bueno. Muy difícilmente. ¿Por qué? Bueno. Porque la economía creció 0 en octubre. 0 en octubre. El crecimiento de noviembre, evidentemente, aunque no está, si no me equivoco, no está publicado. Todavía no. Va a ser un débil crecimiento y diciembre usted lo siente en las calles. Compare este diciembre con el diciembre del año pasado y usted se va a dar cuenta. Entonces, el crecimiento de este año muy posiblemente llegue a el rango de proyección que hizo KPMG. KPMG proyectó para este año un 1.9%. Wow. El rango que nosotros hemos estado visualizando es entre un 1.9 y un 2.4, 2.3. Sí, por ahí lo veo yo también. Por ahí. Por lo cual ese 2.7 que nosotros decíamos, tratando de ser optimistas, porque hay gente que cree que uno está en JLP todo el tiempo. Que porque es de la oposición, es un storytelling para deprimir el país. No. No. Aquí nosotros hacemos análisis serio. Nosotros proyectábamos un 2.7 tratando de impregnar cierto optimismo. Pero en la realidad, esta economía va a terminar creciendo para, digamos, insatisfacción de todos, porque esto nos da a todo en la costilla y en los bolsillos. Entre un 1.9 y un 2.3, 2.4. La CEPAL está siendo generosa para que no se meta una depresión colectiva. ¿Tú entiendes? Uh-huh. Es así, para estimular a los inversionistas y tratar de darle un poco de viento de cola al cierre de año en la República Dominicana. Eso pienso yo. ¿Sabes qué me sorprende? Que Luis Abinader, si no me equivoco, es el único presidente economista que hemos tenido, por lo menos en la reciente década. Como segunda carrera. Pero había estudiado química. Es lo que sí, digo, ¿no? primera carrera. Okay. Y también estudió economía. Okay. No, pues retiro lo dicho. No, pero Abinader de base, de formación base. La formación base siempre es muy importante porque es como la zapata de todo lo demás. Y también era economista. Estudió. Pero su formación base era abogado. Era abogado. Entonces, para darte ahí la mano, Virginia, yo diría que Abinader es el primer presidente en la historia moderna que su formación base es economía. Pero también Danilo estudió economía y ahora me entero que el doctor Balaguer también. Así que llama la atención, Virginia. El asunto está en que, y yo no lo entiendo, y lo hemos analizado todos en este programa, los diagnósticos están ahí y lo sabemos todos. Pero por alguna razón que yo desconozco, este gobierno ha sido incapaz de impulsar la inversión de capital ya 5 años después del inicio de su mandato. No, de verdad no entiendo por qué todo el mundo diciéndole lo que está pasando y ellos sabiéndolo se mantienen en el mismo camino. Porque gran parte del bajo desempeño económico de este año se explica por la misma ineficiencia del mismo gobierno. Y lo hemos analizado, repito, de 10,000 maneras en este programa, viendo el escenario externo favorable. Que la incertidumbre impactó el primer trimestre, el segundo trimestre. Tú puedes hablarme un poquito de incertidumbre en el tema de Donald Trump, pero cuando tú ves el nivel de exportaciones, la llegada de remesas, la llegada de turistas, ¿de qué incertidumbre tú me estás hablando? Pero este es el único país donde la incertidumbre tú me estás hablando. O sea, este es el único país donde hay incertidumbre por Donald Trump. Realmente. Porque toda América Latina está creciendo más que República Dominicana. Hermano, toda. Por primera vez, señores, el crecimiento promedio regional, por primera vez en los últimos, creo que 30 años, no me quiero equivocar, no sé si tienes el dato exacto, José, o Rafael, o Virginia, el crecimiento proyectado nacional, por primera vez en los últimos 25 años, creo que ahí no me equivoco, es menor que el crecimiento regional. O sea, la República Dominicana está proyectada a crecer menos que América Latina en su conjunto este 2025. Y está explicado mayoritariamente por falta de gerencia pública nacional. Esa es la verdad. Y todo el mundo tiene ese diagnóstico.
pero no veo que se motorice nada. Tú sabes, bueno, primero felicitarte. Gracias, por tu hermano. cumpleaños, Ernesto. Gurú cumpleaños. Me imagino que la chacabana tiene que ver con el cumpleaños y no por con una actividad oficial donde va a estar el presidente de la República. Continuamos con la ronda de comentarios del rumbo de la... No, realmente lo más preocupante del anuncio de la Comisión Económica para América Latina es que revisa hacia la baja el crecimiento del año que viene. Sí. Y eso ya lo decíamos ayer, y Rafael Paz también abordó el tema, sobre la formulación del presupuesto del año 2026, que evidencia la misma fórmula en términos de inversión de gasto de capital. Y esto es uno de los temas, junto a otros factores, evidentemente, que ayer citábamos, pero uno de los temas que ha anclado el crecimiento económico de la República Dominicana es precisamente la baja inversión de capital. Cuando una economía acostumbrada a tener el empuje, aparte del sector privado, del sector externo, que ha tenido un desempeño exitosísimo, claro, aunque siempre se refiere como el responsable de por qué la República Dominicana no está creciendo al ritmo de crecimiento que tradicionalmente lo ha hecho, pero uno de los elementos que es responsable de este bajo crecimiento es precisamente la falta de inversión de parte del gobierno. El gobierno es un actor fundamental en esta economía. Lo ha sido desde siempre, pero digamos que uno de los presidentes que más ha evidenciado este empujo que tiene el gobierno fue el presidente Balaguer, precisamente el que tiene la mayor inversión promedio de gasto de capital en los presupuestos que ejecutó, de 6%. El segundo mayor inversor fue Leonel Fernández, con cerca de un 5%. El tercero, Danilo Medina, con 3.48%. Y en la más baja, la estamos teniendo precisamente, es la presupuestada para el año 2025, que es de 2.5% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en el caso de esta gestión de gobierno también hay que agregar el hecho Hipólito invirtió de que se presupuesta, no tengo el dato de Hipólito, se presupuesta a nivel relativo. Se presupuesta un monto, por ejemplo, para este año 2025 que estamos cerrando fue 2.7 del PIB y vamos a terminar con un 2% del PIB de inversión. Es decir, no se ejecuta lo que se presupuesta, incluso lo que se reformula. O sea, tú coges un presupuesto, lo reformulas, le asignas 60,000 millones de pesos a la inversión en obras de infraestructura y no lo ejecuta. O sea, no, para precisamente impulsar, darle un empuje, digamos, a la economía para tratar de crecer cerca de un 3% o un 3% más o menos, y no lo ejecuta. Entonces terminamos creciendo un 2.2, 2.4, ¿qué es lo que vamos a crecer este año? O sea, esa cifra de la CEPAL es optimista. Cuando muy dice optimista, que vamos a crecer un 2.9%. Ayuda. Y como tú decías al principio, no refleja una correspondencia con lo que ha ocurrido hasta noviembre de este año, que hemos crecido alrededor de un 2%. Claro. O sea, tendría que ser un diciembre, digamos... No, de un crecimiento, como el que no está haciendo. De un crecimiento de un 5%. Pero una locura de pero diciembre. Una locura de diciembre, realmente. Y no lo está haciendo, efectivamente. Pero es que ya, porque también hay límites que van vinculados, señores, al paso del tiempo. Hoy es 17 de diciembre. O sea, ¿qué va a suceder? Más de la mitad de diciembre. Más de la mitad. ¿Qué va a suceder en los próximos 19 días que le queda este mes? Que vamos a ¿qué 19 días? Este mes le queda, como 14 días. Exacto, ¿qué va a suceder en los próximos? Oye, ya este año se perdió en términos. Este año se fue. Es decir, este es un año perdido. Este año se fue. No perdido porque vamos a crecer más de un 2, pero vamos a crecer por debajo de la inflación. Pero además... Mira, vamos a crecer por debajo de la inflación, además, por debajo del crecimiento regional, por debajo del crecimiento mundial, por debajo del nivel relativo de toma de préstamos. No crece alrededor de un 5%. Hay problemas. Me voy a sentar aquí como si estuviera en agenda económica. Agenda económica, un ícono de la televisión dominicana. Entonces, le voy a preguntar a José del Castillo, ¿qué pasa en los países cuando se crece por debajo de la inflación? Cuando el crecimiento económico está por debajo de la inflación. Bueno, eso de la gente se empobrece, evidentemente. Hay una disminución del ingreso real. Claro, efectivamente. Entonces,
Pero es que no es solo crece eso. la pobreza, crece la desigualdad, crece el endeudamiento de la familia, o sea, crece el desempleo, o sea, la actividad se resiente. Okay. Y no se cumple la curva de Phillips. Se genera un efecto inverso. En teoría, porque es que hay un... ¿Cómo no se cumple? ¿Qué? Explícale eso a los curva de oyentes. Phillips. No, porque Sí, porque si vamos a hablar de profesiones, el economista de este panel... Ernesto, ¿verdad? Nosotros nos metemos en economía. No, pero es sin ánimo de fastidiar. El asunto es el siguiente. En teoría económica, se supone que la inflación conviene al empleo. En teoría. En teoría, ¿verdad? En teoría. ¿Por qué? Porque si usted tiene mayor capacidad de ese bien, que es el dinero, que nunca se nos puede olvidar, es un bien. El dinero es una mercancía. Si usted tiene más capacidad de obtener dinero, usted tiene más capacidad de pagarlo. Por lo tanto, hay una correlación positiva. Cuando se crece por debajo de la inflación, no se da la correlación positiva porque aunque la cantidad de dinero, recuerden que la inflación es un fenómeno monetario, se expande, el nivel de estancamiento económico desestimula la creación de empleo. Por lo tanto, tú tienes menor cantidad de creación de empleo y pérdida de ingresos real de la ciudadanía. Es terrible lo que provoca la estanflación. El Banco Central dio unos datos que lo vivió Japón en los 70. sobre el mercado de trabajo. Donde la economía dominicana en el último año ha creado 189,000 empleos. Ojo, parcial, un dato parcial. Sí, yo quiero ver ese informe también. Y un dato raro también, porque yo quiero ver ese informe. La mayor parte de esa creación de empleo es un empleo cualificado en términos de formación, es decir, son empleos con formación superior. O sea, sí, de universitario No, yo te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Explícame eso. Y te voy a explicar por qué. Uno de los pedacitos. Voy a especular. Porque el 90% casi, 80 y pico % son mujeres nada más. Te voy a explicar por qué. Y lo voy a hacer sobre la base de una especulación consciente y declarada. Lo que se publicó es la nota de prensa del reporte. ¿Ok? Porque el reporte no ha sido publicado. Porque lo que se buscaba, y yo entiendo a don Héctor, incluso él está haciendo desde su punto de vista lo correcto, políticamente lo correcto. Economía política también. Correcto. Economía política al 100. ¿Qué pasa? Ellos publican los datos agregados del empleo, es decir, generales, con indicadores sobre cosas como esas. Son mujeres, son grados universitarios, pero ¿qué es lo que no publican? ¿De qué sectores que se genera, en qué sectores que se ha generado ese empleo? Yo te aseguro a ti que la gran cantidad, la gran parte de ese empleo ha sido, en su mayoría, empleo público. Sector público. Por eso hay mucho grado universitario y por eso hay muchas mujeres. Y que eso conecta con lo que tú decías, José, de esa subejecución del gasto de capital y en infraestructura está vinculada a una priorización del gasto corriente. Exacto. En el cual entra Gracias, el 90% el empleo público y entra también la política social usada lamentablemente en muchos casos de manera clientelar. Claro, por ejemplo, como dice Andy Dawager, tú podrás estar de acuerdo o no con él. Como vino Rosa Cañete y lo citó, evidentemente diciendo que no está de acuerdo. Pero y le dio cañete ahí. Tú tienes... Le dio cañete, Andy. ¿Cómo fue que le dio? Cañete le dio. Rosa. ¡Ay, esta cámara! Ahí te Tú tienes 666,000 hogares pobres y hoy están recibiendo subsidio 1.300.000 hogares, o sea, el doble. O sea, o la pobreza está mal contada en esa cifra, o aquí se le está dando subsidio a gente que no lo necesita. Cualquiera de los dos. La pobreza, o sea, es una manera de tú contar eso. La pobreza se ha duplicado en la República Dominicana, cosa que no es así. O el igual tú lo ves en el caso de la cobertura del seguro subsidiado de salud. ¿Cómo es posible que en un país donde hay 666,000 hogares pobres, que son, tú lo multiplicas, son alrededor menos de 3 millones de personas, teóricamente, ¿verdad? Sí, tú lo multiplicas por 4. 3 millones y pico. Te da 2.4 millones. Tú tienes 5.4 millones de cobertura. 3 millones más.
qué bien, todo el que está recibiendo lo ve bien y es, digamos, un apoyo, un aporte, pero si esa gente no necesita ese apoyo, es un crimen igual que no dárselo a alguien que no lo necesita. Y si se está haciendo a base de sacrificar la inversión que necesita el país, entonces también termina generando este estancamiento económico que también nos va a afectar ahora a vámonos, todos. Que es la gran discusión, y ahí nos vamos a meter en un tema que quizás no estemos de acuerdo, pero y tampoco lo voy a mencionar solamente, no es para que lo debatamos, pero es la gran discusión filosófica entre el estado de welfare, hasta qué punto país en vía de desarrollo como nosotros puede asumir ese estado total de bienestar, donde el Estado lo suple todo. Claro. Sin la capacidad fiscal de hacerlo. Sí, pero la diferencia entre servicios universales que mejoran la calidad de vida y subsidios focalizadas que se vuelve clientelar. Porque ahí también hay que ver de qué estado el tema que no quiere que yo lo conecte con un tema en el que sí estamos de acuerdo todos aquí en el panel. Dale, a ver. La indexación salarial versus la cifra de aumento del gasto en empleo público en el año 2026. ¿Ustedes saben cuánto aumenta la partida? Y lo denunciaba ayer el diputado Charlie Mariotti en su exposición, en su exposición en la Cámara de Diputados, antes de ayer, si no me equivoco. Antes de ayer, sí. Decía, el nuevo presupuesto incluye una partida de 18 mil millones de pesos de aumento al gasto de personal, a la partida de salario. 18 mil millones. Pero esos son los 18 mil millones que necesitaba el país para la indexación de los salarios. Es decir, le estamos quitando, contrario a la ley, un dinero a 720,000 trabajadores para que el gobierno pueda aumentar el gasto de la nómina pública. Entonces, ¿de qué me están hablando? O sea, ¿cómo es que vamos? O sea, al final todo esto, señores, conduce a un mismo resultado. Y lo decíamos ayer, hicimos el planteamiento, José lo reiteró. Tú no puedes tener un mejor año si en el año siguiente tú vas a hacer exactamente lo mismo que hiciste el año anterior. O sea, ¿dónde están las medidas en ese instrumento de desarrollo? Como decía José del Castillo ayer en su posición. El presupuesto nacional ha sido considerado o es considerado como un instrumento de desarrollo de un país. Y debe marcar la línea, ser una especie de blueprint, como dicen los norteamericanos, o de arquitectura, de diseño arquitectónico, de lo que va a ser la acción del Estado para estimular, apoyar, incentivar o apalancar los diversos sectores. En la República Dominicana, aunque el Estado representa un 15% del Producto Interno Bruto, porque el 85% es privado, siempre ha habido una correlación fina, fundamental, esencial entre la acción del Estado y la acción del sector privado. De hecho, los agentes económicos, como en todos los países, observan cómo se está comportando el Estado para tomar sus decisiones de inversión. Entonces, tú tienes un presupuesto que no te incluye partida de inversión extraordinaria. Tú tienes un desempeño en la ejecución presupuestaria de inversión en estos últimos años que te la deja ¿en qué porcentaje? Aproximadamente un 75%. Es decir, que de lo que se proyecta al final es un 75%. Ni eso. Y tú tienes ciernes ahí como una amenaza constante, un proyecto de reforma fiscal. Porque todo aparenta que el dinero no da, ¿verdad? Proyecto de reforma, yo quiero saber. Que está saber. así como en la mente. Sí, porque ese es el asunto. Al final, ¿cuál es la propuesta de solución? No. Ya el ministro de Hacienda lo ha planteado oficialmente y ha dicho que lo ha consensuado con distintos sectores. Y mientras tanto el presidente lo ha negado. Entonces también hay un juego que el ministro ha estado en contacto, él mismo lo ha dicho. De contradicciones. Ha dicho que se ha reunido con más de 50 organizaciones. No es secreto nacional. Comerciales, sindicales, de todo tipo. Y en esas reuniones, que no son públicas a la prensa, lo que se habla, pero lo que plantea él que hay una necesidad de meterle cuco a la gente. No hay espacio fiscal, estamos jodidos, como en efecto. Y bueno, por eso el desempeño económico que tenemos, en una buena medida, pobre, el desempeño pobre que tenemos. Entonces, la solución, la medicina, después que tú incrementas la nómina pública, te roba 18,000, no sé cuántos miles de millones, decenas de miles de millones en una sola institución, la solución es aumentarle los impuestos a la gente. El asunto está en que cuando ese tema se empezó a abordar, todavía no teníamos SENASA.
Yo no sé nada. Ni habíamos llegado a un cierre de año tan lento y tan difícil para el pueblo dominicano como al que hemos llegado ahora en diciembre. Todo lo que se habló, inclusive yo recuerdo que yo citaba a James Mirrlees, Premio Nobel de Economía, con su teoría de tributación, de sistema de tributación óptima en una economía. Él plantea que cuando se hable de una reforma tributaria, debe reformarse el sistema para que sea más sencillo por un lado, más estable en el tiempo y más fácil de cobrar. De esa manera se aumenta la tributación efectiva óptima. Eso es en súper grandes rasgos lo que plantea ese Premio Nobel de Economía. Obviamente el asunto es más complejo de ahí. Pero hay algo que también se plantea, que ya tiene que ver con economía política y llega hasta el rango moral de las cosas. El gobierno debe tener autoridad moral para proponer una reforma fiscal. Y este gobierno la perdió con el caso de Senasa. Entonces, ¿cómo usted le viene al pueblo dominicano? Repito, este análisis no es lo mismo ahora, 17 de diciembre, que en junio. Porque es que el panorama cambió y cambió de manera terrible para la gente y para el PRM. ¿Cómo le viene el PRM en un 2026 a plantearle a este país una reforma fiscal en donde se va a exigir sacrificio de la clase media, de las clases altas y hasta de las clases trabajadoras? ¿Cómo? ¿Cómo le va a pedir? ¿Con qué autoridad moral este gobierno le va a pedir a este país un sacrificio para recaudar cuánto? Para recaudar 120 mil millones de pesos más, lo que sea. ¿Qué le va a responder la gente? Pero si ustedes se los están robando, su hoyo de déficit fiscal, cúbranlo con lo que ustedes se están robando. Ya hay gente diciendo, el Senado aprobó el presupuesto sin modificación a la indexación, pero con lo que se robaron se pagaba la indexación. Busquen las redes. Hay gente diciéndolo. Entonces, ¿cómo el gobierno le va a plantear? Yo hago la pregunta, porque me gustaría ver la respuesta de las autoridades. ¿Cómo le van a plantear un sacrificio tributario a nadie en este país después de estos escándalos de corrupción? Más lo que se avecina que viene, quiera Dios que no. Pero lo que se escucha, lo que se avecina que viene, señores, va a ser un año 2026 difícil. Miren eso mismo de la CEPAL. Rafael Paz lo venía analizando ya, pero quiero decirlo de manera bien resumida. Las proyecciones de la CEPAL de mediados de este año para el 2026 empezaron en 4.9% del PIB. Después se reducen a 4.5% del PIB. En octubre las reducen, hacen una proyección a la baja a 4.3% del PIB. Y la más reciente, ahora en diciembre publicada, es de 3.6% del PIB. 4 revisiones a la baja y todavía no ha empezado 2026. Y vendrán otras, porque íbamos a crecer en 4.5% de acuerdo a lo que estableció el Banco Central. Acorde a noviembre. Para el año 2025. Gracias. Y eso se fue revisando y revisando. Acorde a noviembre del año pasado, la proyección del Banco Central, no, me voy un chisme para atrás. Agosto del año pasado era de un 5%, la proyección de crecimiento para este 2025. Ya en noviembre era de un 4.5%. Y de enero para acá, vamos por un 2% en diciembre y cuidado porque pudiéramos terminar creciendo entre un 1.9 y un 2.3%. Señores, el horno no está para galletica, amigos del gobierno. Por eso. Está difícil. Por eso que hay gente que define a los economistas como aquellos que dicen lo que va a pasar y después explican por qué no sucedió. Claro. No, pero lo interesante mira, y lo preocupante, y más allá de la parte moral, que es esencial, es el desempeño. O sea, cuando tú miras el desempeño del gasto de inversión y tú dices, es que el gobierno se le dificulta convertir en obras el presupuesto que asigna para ese capítulo. Y tú dices, me están colocando otra vez un gasto de inversión bajo. No están haciendo nada para eliminar burocracia, para agilizar inversión, etcétera. Entonces, ¿qué te queda para el año que viene? Lo que te queda es la palabra que ellos quieren sacar del país y colocar como un elemento externo. Incertidumbre. O sea, el estado de incertidumbre sobre las políticas públicas, incertidumbre interna, es el principal factor de ralentización del crecimiento, porque constriñe la inversión privada. Y entonces, ni invierte el Estado, ni invierte el sector privado.